Momento de la entrevista del día y justamente hoy hablaremos de un tema muy importante. Mañana será presentado el informe de violencia, niñez y crimen organizado realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con apoyo de Plan Internacional. Para ello vamos a hablar de esto con Débora Cobar. Ella es directora nacional del Plan Internacional en Guatemala desde hace 6 años, ha facilitado también, es médica con maestría en desarrollo social, ha trabajado durante los últimos 20 años en la defensa y promoción de los derechos de la niñez, así que es una experta en la temática y ahora con la misión de Plan Internacional de conjugar ese apoyo para revelar estas cifras tan importantes que nos va a marcar el panorama de cómo está la realidad en Guatemala. Débora, bienvenida, qué gusto saludarla y tenerla acá para abordar este tema. Vamos a hablar de sus antecedentes porque mañana será la presentación de este informe revelador. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, definitivamente, ¿cuál es el principal señalamiento de este estudio que involucra niñez, violencia y sobre todo el crimen organizado? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por permitirme estar acá. Hay una preocupación muy grande porque Latinoamérica y el Caribe resulta ser una de las regiones más violentas del mundo. Y es debido a esto que hay un interés especial por conocer y especialmente el tema de niñez, cómo se ha ido involucrando en todo el tema de violencia y, como usted bien decía, de crimen organizado en la región y qué es lo que están haciendo los estados para responder a esta situación tan grave. En esta investigación que realizó la comisión y en este reporte que se presentará el día de mañana, que invito al público para conocer los resultados, se presentará la misma relatora de niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a presentarlo y después habrá un panel con expertos donde estará incluso el doctor Velázquez presentando su opinión sobre estos hallazgos. Lo que se ha visto es que el tema de niñez empieza desde el inicio en la familia con la violencia. Se hicieron en el estudio investigaciones con jóvenes en toda la región. Se hicieron grupos focales para averiguar qué es lo que está pasando con los niños y las niñas. Y fue muy interesante uno de los hallazgos encontrar que jóvenes que ahora están parte de las pandillas, que es uno de los problemas que está afectando especialmente el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, se encontró que habían sido violentados, abusados desde niños, que eran parte de hogares donde había habido desintegración familiar. Esto como una de las causas que provocó, digamos, que estos jóvenes luego se integraran a estos grupos que ahora son de crimen organizado y que son utilizados también por adultos para cometer actos delictivos. Ese es uno, por ejemplo, de las situaciones. Otra que se ve es que también antes se hablaba que los niños morían en los primeros años, en la primera infancia, por enfermedades prevenibles. Digamos, nosotros vemos que por falta de vacunación, por diarrea, ahora se está revirtiendo y tal vez están mejorando esas tasas de los primeros años de vida y sin embargo los jóvenes están muriendo por crimen, por actos violentos en la juventud. Se habla, perdón que la interrumpa, sí. Las instituciones estatales e incluso organizaciones no gubernamentales refieren de 25 a 30 muertos por día en Guatemala. Esto daba datos completamente reveladores. Ustedes van hacia la raíz del problema, es decir, se van hacia casa para saber qué es lo que estaba pasando. Revelaron ya que las pandillas, los jóvenes pandilleros, son el resultado de una serie de atrocidades que se cometen en contra de ellos en su periodo de niñez. Hablamos desde violencia sexual, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, esa desintegración con los divorcios, pero es una serie, podríamos decirlo, de calamidades que enfrenta un niño que es el antecedente de un pandillero. Así es importantísimo ver esto, porque digamos ahorita vemos desafortunadamente cómo todo el tema de homicidios va aumentando y las penas que se espera, digamos, todo es punitivo. En la desesperación, porque obviamente son atrocidades las que se están cometiendo. Las personas, la población en general, lo que pide son penas más fuertes, incluso para niños, sin pensar de que al final esos niños son producto de toda esa falta esa falta de atención, violaciones y abusos por parte de otros. Sin embargo, lo que estamos viendo solo son los resultados. Pero mientras no ataquemos nosotros
que lo que está provocando que esos jóvenes terminen así. No hay programas para jóvenes para después que salen de la escuela, para niños tampoco. Las familias, especialmente en el área urbana, que es donde más se acrecienta la violencia, vienen y trabajan más horas porque necesitan brindarle más atención, comida, alimento a sus hijos. Entonces hay periodos... aumentado y la necesidad. Exactamente, entonces hay periodos donde los jóvenes llegan a su casa y se involucran más en estos grupos en donde los van captando y es, ojo con esto, son adultos los que captan a los jóvenes. No son, obviamente, utilizan como herramienta que otros jóvenes los capten, pero son adultos los que están liderando estas organizaciones criminales y que utilizan a los niños y a los jóvenes, incluso si los matan no importa, o sea, no hay ningún interés obviamente, sino solo lucrar. Entonces, sin embargo, la imagen que tenemos todos es que son los jóvenes los que están haciendo, pero no vemos qué hay atrás de eso. Y mientras no hagamos un análisis realmente, más que todo, hagamos programas de atención a eso, esto va a aumentar, no van a haber cárceles suficientes para poder tener retenida a toda esta gente que sigue incluso delinquiendo desde las mismas cárceles. Tenemos en nuestras notas que 1 de cada 7 delitos cometidos en contra de la niñez, solo 1 es denunciado y que de este 1, el 80% aún continúa en investigación. ¿Realmente entonces existe una respuesta efectiva de los estados ante esta problemática actual? Refiriendo que los hogares es el principal punto de riesgo, punto de vulnerabilidad. La verdad es que existen faltas de políticas de Estado que aborden esta situación. Digamos más el Estado se ha enfocado a medidas punitivas y cómo recrudecemos las penas, pero realmente que el Estado esté viendo cómo trabaja con los niños y las niñas para prevención y para evitar que esto suceda, no se está dando. Y es en toda la región. Porque puede venir el apoyo, pero los hogares a veces son muy cerrados y no se abren. Bueno, ahí es donde, digamos, el Estado tiene que actuar. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en la escuela, por decirle algo, porque estoy hablando del Estado, no solo el gobierno, sino también las instituciones. Por ejemplo, en la escuela es donde se puede detectar muy bien desde temprana edad cuando hay abusos sexuales, por ejemplo, que son muy altos y por cierto son los que están aumentando desde el 2012, pero un incremento altísimo los abusos sexuales. Eso se detecta en la escuela. Si los maestros están conscientes, denuncian y también apoyan a estos niños y niñas que han sido víctimas o incluso desafortunadamente a veces los mismos maestros han cometido estos abusos sexuales contra niños y niñas. Entonces, digamos, si vemos todo el ciclo, si nosotros no tenemos intervenciones y somos drásticos también contra estas personas que están cometiendo estos abusos sexuales, la cosa no funciona. La impunidad es un problema muy grave en nuestra región, impunidad y corrupción. Digamos, si en por ejemplo, le voy a poner un país escandinavo, pasa eso, el Estado actúa y eso es drástico. Aquí no, es 80% de casos que todavía siguen sin resolverse. 1 de cada 7 denuncia, también por temor a represalias, porque después la víctima es revictimizada, o sea, después resulta que es su culpa, ay, no es que la niña se le sometía al adulto de 40 años, una niña de 10 años. Que en la mayoría de casos está en el seno del hogar, papá, hermanos, primos, abuelos son los que violentan sexualmente a los pequeños. Hablamos de una acción de denuncia, colocaba el ejemplo de las escuelas y específicamente nos referimos a aquel maestro que está en el área rural o en el área urbana que detecta un círculo de violencia donde la niña o niños son abusados sexualmente. Muchos maestros callan también, quizá porque no saben el círculo de denuncia que deben de realizar, o es decir, la línea a seguir para poder apoyar a este niño. ¿Cuál debería ser entonces o cómo debería empezar esa protección hacia la niñez, hablando desde las instituciones? Y sabemos que el problema está en casa. Yo creo que sí, tenemos que exigir a las autoridades que actúen y tenemos que utilizar el sistema de protección, que aunque esté frágil, porque no es tan fuerte como quisiéramos, pero sí existe. Digamos, a la hora de que nosotros como una persona, ni siquiera un maestro, cualquier persona de nosotros que conozcamos de un acto o sospechemos de algo, podemos ir a la Procuraduría General de la Nación, tienen una sección específicamente de niñez. Podemos ir también a la misma policía, podemos ir a la Procuraduría de Derechos Humanos, que también tiene la Defensoría de la Niñez, en donde incluso se pueden hacer denuncias anónimas, digamos, si hay personas que tienen temor a represalias, pueden hacerlo. El mismo Ministerio Público también tiene sección de niñez. Yo creo que sí existen.
Obviamente tenemos que insistir, nosotros en Plan Internacional trabajamos en el área rural, en 600 comunidades, y nosotros lo que hacemos alianzas con otras organizaciones con las que podemos dar seguimiento a casos que, por ejemplo, hemos identificado a una niña abusada sexualmente la semana pasada. Entonces ahí nosotros apoyamos a la familia para que pueda realizar la denuncia y también con unas ONG socias de que pueden darle seguimiento penal para que sí se haga justicia y por el otro lado se dé protección y atención psicosocial a la niña que ha sido abusada sexualmente. Evitar la violencia y que estos casos se incrementen, en resumen, es responsabilidad de toda la sociedad, no porque el mal es ajeno a mí no me va a afectar, sino al contrario, todo va en cadena. El tiempo se nos agota para hablar de esta temática tan interesante, tan amplia y de un problema tan complejo que es similar en Latinoamérica. Para referir puntualmente, y sabemos que muchas personas están interesadas en conocer más de este informe, ¿dónde se va a realizar mañana la presentación y con qué actores principales se va a contar para debatir? Bueno, los invitamos el día de mañana de 8 a 10 de la mañana en el Hotel Westin Camino Real, ahí en el auditorium del hotel. Ahí se va a hacer la presentación de la investigación y como panelista se está invitando al doctor Iván Velázquez, por ejemplo, a la licenciada Gilda Morales, Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, así como otros actores importantes del sistema de Naciones Unidas y del gobierno de Guatemala. Bueno, le agradecemos mucho su participación, esos datos, y seguramente este informe va a dar mucho de qué hablar, pero sobre todo de hablar, pero también de tocar la conciencia sobre las instituciones, las diferentes instancias de gobierno, pero también como ciudadanos. Atención los maestros, si se detecta esto, hay que seguir una ruta de denuncia, hay que acercarse a las comisarías de nuestra localidad, incluso a los juzgados de niñez que por ley están contemplados en todos los departamentos del país. Hay que tomar acción y evitar que la violencia, el crimen organizado y las drogas se sigan apoderando de la niñez para que después resulten en serias problemáticas sociales. Regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.